Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Siempre es bueno tener un espacio para poder difundir un poco lo que fue la historia de Malvinas y todas las cuestiones que giran alrededor de Malvinas. En cuanto a eso, todos los 2 de mayo que han pasado desde ese momento nunca son fáciles para mí. O sea, son esos días, ¿viste como el día de un cumpleaños que uno se levanta, dice, hoy es mi cumpleaños? Bueno, esto pasa al revés. O sea, yo me levanto todos los días, hoy es 2 de mayo. Y es como que pesa esa fecha. Porque por los recuerdos, por la angustia que genera, o sea, para mí no es un día muy lindo, o sea, no es un día agradable, es un día que cuesta, pero nada, es parte de lo nuestro y ese acto al cual hacías referencia es parte de lo que hay que hacer, aún no estando del mejor ánimo del mundo, hay que hacer precisamente por lo que te decía. Creo que es importante el tema de difundir la cuestión Malvinas para que nuestros jóvenes, fundamentalmente, que fueron los que no vivieron en esa época, empiecen a tener información y puedan entender un poco mejor el asunto. Eso es una caricia al alma. O sea, la gente de Esquel... A ver, empecemos un poquito más atrás. Yo durante muchísimos años no hablé del tema Malvinas. Era un tema sobre el cual no me gustaba conversar. A lo sumo me preguntaban, decía sí, estuve y ya está, y ahí terminaba toda la conversación. Cuando llegué a Esquel, ya hace unos 14 años, la casualidad dio que tomara contacto con el Centro de Veteranos de Esquel. Bueno, un poco incorporarse al grupo, empezar a conversar con uno, conversar con otro, y eso empezó a hacer un cambio, que tardó un tiempito, pero un cambio en el cual poder hablar. Siempre hablar del tema de la guerra con un veterano, o sea, con otro veterano me refiero, es más fácil, porque otro veterano entiende cosas que no hace falta explicarle, las entiende. Entonces comprende llamar ese dolor, esa herida que todos llevamos adentro, la comprende. Entonces, como la comprende, no hace falta hablar de eso, no hace falta dar muchas explicaciones al respecto. Entonces, digamos como que eso empieza a poder facilitar la cuestión. Y nada, eso permitió empezar a hablar, y el empezar a hablar empezó a traer esa necesidad de transmitir el asunto. O sea, fundamentalmente cuando uno entra en contacto con jóvenes que ve que a veces falta información, es tratar de llenar ese hueco, tratar de ir a la información, tratar de transmitirles. A ver, esto es más o menos como, no sé, si pudieras hablar con uno de los soldados con que San Martín cruzó los Andes. Te transmitiría un montón de vivencias de cómo fue la cosa o de qué pasó, que sería interesante. Bueno, nosotros ya somos gente grande, no sé cuántos años nos quedan, pero no demasiados. Entonces va a llegar un momento que esa voz no va a estar más. Entonces por eso, en esta última arremetida, en este último esfuerzo, intentamos o sea, es la forma de darle sentido a todo el asunto. Si uno puede transmitir a las generaciones que vienen después los por qué, los cómo, en qué impacta Malvinas a nuestro hoy, en qué cosas nos influye la geografía, si todo eso lo podemos transmitir, significa que cada vez cobra más sentido la gesta de Malvinas. Entonces, por eso me parece importante. En realidad es el planteo de la idea. O sea, no hemos tenido contacto con el Ministerio de Educación, por lo menos no todavía, no hemos hecho un contacto formal. El tema es el siguiente: nosotros vamos a las escuelas, damos charlas y todo eso es interesante, pero no somos educadores. Tal vez nos faltan las herramientas o el tiempo, porque a veces desarrollar un tema tan complejo en 40 minutos no es un tema tan sencillo. Entonces, no tenemos ni el tiempo ni las armas como para poder transmitirles a los chicos la idea de Malvinas en general. Entonces, creemos que lo más adecuado para eso es tratar de transmitirles esto a los educadores. O sea, transmitirles nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestros conocimientos, tratar de transmitírselo a los educadores para que ellos, a su vez, en el idioma que corresponde y a las edades que corresponden, lo transmitan a los chicos. Entonces, esa es la idea. Esperamos que el Ministerio de Educación de la provincia
o de la nación, pero en principio, como veteranos de Esquel y de la zona, esperamos que la provincia, poder llegar a ellos y poder armar algo que sirva tanto a los educadores y que a nosotros nos permita el trasladar todo esto que tenemos. Ya no somos chicos, o sea, cada vez vamos quedando menos. Entonces, es aprovechar ahora que todavía tenemos voz y podemos transmitir todo esto. Yo creo que no se ha enseñado de la manera correcta. O sea, hemos pasado por varios periodos, lo que se llamó la desmalvinización, que fue el periodo que abarcó de nuestro regreso de la guerra hasta, diría yo, los años 2000. O sea, fue un momento en el cual al veterano se le escondía abajo de la alfombra, cosa de que no se viera. De hecho, vos ibas a pedir un trabajo y no podías decir que eras veterano de guerra. Porque si eras veterano de guerra, eras un loco, y si eras un loco no podían darte el trabajo. O sea, había que esconderlo. Entonces en esa época no había ni reconocimientos, ni actos, ni nada de eso. Es más, te diría que el primer presidente que prestó atención en serio a la cuestión veterano fue Kirchner. No después, no antes, él. Fue el único que prestó atención a la cuestión veteranos. De hecho, llegamos a que el presidente anterior a este eliminó la Secretaría de Malvinas. La eliminó directamente, no existió más. Y la cuestión veteranos la metió en un freezer, y la cuestión Malvinas peor aún. Porque en la cuestión Malvinas dijo que eran unas piedras en el medio del Atlántico heladas que no tenían mucha utilidad. Entonces, eso implica un desconocimiento tan profundo y tan terrible que hace que uno dice, caramba, si esto es la cúpula de mi gobierno, está expresando esto, no quiero pensar el resto. De todos modos, este gobierno actual tampoco hizo demasiado al respecto, si bien volvieron a restablecer la Secretaría de Malvinas y si bien actuaron correctamente cuando hace poco tiempo suspendieron el acuerdo Forador y Duncan, que se hizo en el 2017, si no me acuerdo mal. Fue un acuerdo entre el vicecanciller nuestro y el canciller de Inglaterra, en el cual le dieron todas las ventajas a ellos, todas. Ese pacto se suspendió ahora, creo que eso ha sido un avance positivo, pero no hay mucho más para decir. Actualmente el Reino Unido tiene una base militar, una base OTAN militar en Mount Pleasant, que reemplazó en la época que fue el conflicto de Malvinas, la base militar era Puerto Argentino, esa base quedó descartada, hicieron una base nueva, mucho más grande, mucho más poderosa, mucho más equipada. Geopolíticamente hablando, la historia arranca con que las Islas Malvinas pertenecían al Virreinato de España. Por derecho nos pertenecieron a nosotros cuando decretamos nuestra libertad en 1810. Argentina nombra un gobernador en las islas, y así se mantuvo hasta que en el año 1831 una fragata norteamericana atacó Puerto Argentino, tomó la isla, pero estuvieron un tiempo y después se fueron. Nosotros volvimos otra vez, cuando ellos se retiran de la isla, volvimos a tomar otra vez el control de la isla, y 2 años después, en 1833, fue la toma por los ingleses. Pero que quede claro, había un embajador argentino y la bandera argentina la que estaba flameando. Fue un ataque. No fue que era una isla vacía, que no había nadie, y los ingleses llegaron. O sea, fue una isla con gobernador argentino, parte del territorio argentino. Eso es en la parte histórica. En la parte geográfica, tengamos en cuenta que Malvinas, en su zona más cerca del continente, está a 360 kilómetros de la costa argentina. Está dentro de la plataforma continental, o sea, está dentro del mar argentino. Entonces, geográficamente,
las islas también pertenecen a nosotros. Pero geográficamente hablando, cuando se habla de Malvinas, un poco lo conversábamos, cuando se habla de Malvinas, siempre se dice Malvinas e islas del Atlántico Sur. Eso es importante porque Malvinas tiene hacia el este, al sureste, tiene la isla Georgias y después tiene las Sandwich del Sur. ¿Por qué son importantes para nosotros? Por dos motivos. Primero, porque nosotros en las Sandwich del Sur teníamos una base meteorológica desde hacía mucho tiempo, pero Sandwich del Sur es el extremo oriental de nuestra reclamación de Malvinas, de la Antártida Argentina. El otro extremo de la reclamación argentina está en la saliente que tiene Santa Cruz. Eso es lo que nos da el triángulo, que es lo que nosotros solicitamos como reclamación que tenemos sobre la Antártida. O sea que nuestra reclamación sale de Sandwich del Sur y va hasta Santa Cruz. Pero nuestra reclamación, o nuestra área, el área que pedimos nosotros, también está reclamada por Chile y por Inglaterra. Mitad y mitad, exactamente mitad y mitad. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, primero por nuestra reclamación sobre la Antártida, pero también es importante por las zonas económicas exclusivas. O sea, cuando uno tiene soberanía sobre un territorio, tiene un mar que la rodea, sobre el cual también tiene soberanía. Y es una zona en la cual decide cómo utilizar los recursos. Obviamente estamos hablando de recurso pesquero, estamos hablando de petróleo, estamos hablando de varias cuestiones que empiezan a jugarse en esa isla. Entonces, el tema Malvinas es un tema complejo, es un tema que va mucho más allá de las islas. Que las islas son nuestras, no cabe duda. Que algún día van a volver a estar bajo pabellón argentino, tampoco me cabe ninguna duda. Creo que va a ser así, espero que va a ser así. Pero hay un montón de motivos que hacen que Malvinas tenga que ver con Argentina. Cuando se habla de geopolítica, la geopolítica tiene cuatro componentes fundamentales. Uno es la historia, otro es la sociedad, lo que piensa la sociedad, el sentir social, otro es la geografía y otro es la economía. Esos son los cuatro pilares de la geopolítica. Ahora, geopolíticamente, a nosotros nos interesa, nosotros necesitamos tener Malvinas, o sea, porque es parte de nuestro futuro, porque es parte de nuestra economía. Pero como hablábamos también en el acto de ayer, no solamente nosotros miramos eso, hay muchas potencias en el mundo que están mirando exactamente eso y que nos ven simplemente como proveedores de recursos naturales, nada más que eso, que ellos quieren. O sea, los tengo ahí y los voy a buscar cuando los necesito. Por eso es que Estados Unidos tiene un comando sur de su ejército, un comando militar. No es una conferencia económica, no es una conferencia política, es un comando militar. Por eso tiene un comando militar sobre nuestro sur. O sea, hay muchas cuestiones en disputa en todo esto. O sea, sin ninguna duda la cuestión histórica es interesante, sin ninguna duda nuestros muertos son importantes. Malvinas se pagó con sangre, Malvinas es importante para nosotros, pero no es la única razón. Y no podemos quedarnos ahí, porque si no, deshacemos el juego a muchos de nuestros políticos que con poder hablar de nuestros muertos y hablar de la gesta de Malvinas como algo que ocurrió y que fue bla, 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 ahí termina. No vamos más allá de eso. Entonces, nuestros chicos tienen que entender que se debe ir más allá y tienen que entender por qué tienen que ir más allá. Esa es un poco la cuestión. Yo creo que ese 2 de mayo arranca antes, arranca la noche del 1 de mayo. Esa noche nosotros, la madrugada del 2 de mayo iba a haber un ataque total contra la flota inglesa. Iba a ser toda la flota argentina contra toda la flota inglesa. Del norte ingresaban dos grupos, uno era el grupo del portaaviones y el otro el grupo de Santísima Trinidad, si no me acuerdo mal, y nosotros ingresábamos desde el sur. La idea era atacar a la flota inglesa y todo o nada. Esa fue la cuestión. Pero ese día, esa madrugada, cosa rara en nuestra Patagonia, no hubo viento. Y la pregunta es lógica, ¿qué tiene que ver el viento? El viento tiene que ver por el despegue de los aviones del portaaviones. Para que los aviones, nuestro portaaviones era un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial. En realidad no estaba diseñado para aviones a reacción. Entonces la pista es un poco corta. Cuando el portaaviones
va a largar sus aviones, se pone proa al viento, va a toda la velocidad que puede y genera el viento como para que el avión despegue. El problema es que no hubo viento, entonces, al no haber viento, la carga útil de los aviones se reducía drásticamente. O sea, tendrían que salir prácticamente sin armas y prácticamente sin combustible, o sea que no tenía sentido. En la noche, madrugada, si yo no recuerdo mal, fue alrededor de las 5 de la mañana, no lo recuerdo mal, 5 o 6 de la mañana. Se da la orden de cancelar el ataque, se canceló el ataque, entonces nosotros dimos la vuelta y pusimos rumbo a Ushuaia. A las 4 de la tarde de ese día nos hundió el Conqueror. Estábamos a unos 150 kilómetros de Islas de los Estados. O sea, te digo las distancias para que tengas idea, que no estamos hablando de que estábamos a 6.000 kilómetros de distancia, estábamos ahí, de Islas de los Estados. Ahí nos atacó el Conqueror. El Conqueror dispara 3 torpedos, 2 al crucero y 1 a un escolta, al Bullard, que por ángulo no explotó. Fue un ataque de doctrina, siempre los ataques son cuando son los cambios de guardia, a las 4 de la tarde es un cambio de guardia, fue un ataque de doctrina, o sea, el primer torpedo pegó en la sala de máquinas de popa, inutilizó el barco, lo mató, o sea, el barco quedó en total silencio, quedó sin comunicaciones, sin electricidad, sin nada, muerto. Y el segundo torpedo impactó en la proa. Le sacó 15 metros de proa al barco. Lo cortó. Yo en ese momento estaba durmiendo, porque habíamos estado en puesto de combate toda la noche, terminé mi guardia, almorcé algo y me fui a dormir un rato, porque después tenía que seguir. Cuando fue la explosión, me despertó, todo a oscuras, y nada, ¿qué pasó? O sea, no sabía qué había pasado. Entonces, bueno, fue vestirse a oscuras, pegarle un poco a la puerta porque se había deformado un poco, entonces la puerta estaba difícil de abrir, así que pegarle un poco a la puerta para poder abrirla. Y fui a cubierta a ver qué había pasado. Ahí me enteré de lo que pasó, que hemos sido impactados por 2 torpedos. Nada. Nos organizamos un poco, fuimos a las cubiertas bajas a sacar gente, porque tratar de guiar a los que estaban abajo para poder llevarlos arriba. 20 y algo de minutos después, 25 minutos después, se dio la orden de abandono. O sea, ese fue el tiempo que demoraron en los grupos de control de averías en saber si el barco sobrevivía o no sobrevivía. Listo, no sobrevive, hay que abandonar. Más o menos se dio la orden de abandono, sí, 25 minutos después, más o menos. Y bueno, nos dirigimos, cuando se hace el rol de abandono, habrás visto a los costados de los barcos que tienen una especie de barrilitos blancos. Esos barrilitos blancos son balsas salvavidas. Tienen un cabito, una soguita, unida al barco, eso se tira al agua, cuando ese cabo se estira, la balsa se infla. Esa es la teoría. El problema que tuvimos fue que mi balsa, la que me tocaba, estaba sobre la banda de estribor, eso es a la derecha del buque. El barco se escoraba a babor, por lo tanto, el ángulo para poder empujar la balsa y tirarla al agua era imposible, o sea, no podíamos empujar, los que estábamos no podíamos empujar la balsa para tirar, entonces tuvimos que dejar la balsa esa y ir al agua y ir a buscar otra balsa por ahí, porque no podíamos tirar las balsas nuestras. Yo fui al agua y me rescató una balsa que estaba relativamente cerca. Éramos, contándome, 13 personas a bordo de esa balsa. Las balsas están preparadas para 25 personas. Y fue mirar cómo se hundía el barco. O sea, se acostó más sobre su lado izquierdo y se fue. Para toda persona que haya navegado, el momento de perder el barco no es un momento fácil, es un momento difícil, es como perder tu casa, o sea, no es un momento fácil. Bueno, quedamos en la balsa y vino la noche. Esa noche tuvimos un temporal
terrible, realmente terrible. El 2 de mayo fue un día gris, era un día gris, plomo, pero con unas condiciones, no mucho viento, estaba más o menos bien en el momento que abandonamos. A la noche se puso terrible, hubo un temporal realmente bravo. O sea, estábamos hablando de olas de 10 o 12 metros, y estábamos hablando de 120 kilómetros por hora de viento y 20 grados bajo cero de sensación térmica. Esa fue la noche. Fue una noche difícil, fue una noche muy difícil, muy difícil, porque al ser 13, o sea, al no tener la capacidad completa de la balsa, el problema es que en ese mar, donde la balsa sube a una ola, imagínate una ola de 10 metros, sube y después baja. Entonces, en ese momento había que distribuirse en la balsa. La balsa tiene una guindola, adentro tiene un cabito que va dando vueltas. Uno engancha los brazos para mantenerse desparramado, para mantener la balsa balanceada y que no se dé vuelta. Pero eso te impide que el que esté al lado te dé calor. O sea, uno te puede juntar para que te den calor. Los cierres que tiene la balsa tiene una especie de triangulitos, y la puerta, los cierres estaban viejos, con el golpe de masa se rompieron, entonces quedaban abiertas la ventanita y la puerta, y entraba agua, había que estar sacando agua permanentemente. Bueno, fue una noche de terror, realmente una noche de esas que uno dice... Yo recuerdo que miraba el reloj, y miraba las agujitas, o sea, las agujitas fosforescentes, y miraba, no pasaba nunca la hora. Yo quería que se hiciera de día, pero no pasaba nunca la hora. Llegó la mañana, el temporal amainó, quedó lo que en el mar se llama mar de fondo, que son las ondas largas y profundas, o sea, y un viento razonable. Pasó ese día, vimos a lo lejos la silueta de algún barco que estaba seguramente rescatando balsas. No nos tocó a nosotros. Vino la segunda noche. Fue una noche, desde el punto de vista del estado del mar, mejor. El mar estaba más tranquilo. Fue una noche, de todos modos, una noche también muy fría. Ya estábamos todos sintiendo lo que era el impacto del frío, o sea, para ese momento no podía usar las piernas, o sea, tenían congeladas, o sea que no se podían usar las piernas. Y llegó nuevamente la mañana. Esa noche vimos un destructor que estaba buscando gente, y iban con el reflector buscando las balsas. La balsa puede parecer muy grande, pero en el mar es una cáscara de nuez, o sea, se pierde muy fácil. Hubo un momento en el que nos tuvo en el reflector y giró hacia nosotros, dijimos, nos rescatan, pero nos perdió y cambió el reflector a otra balsa y se fue para otro lado. Así que esa noche no tuvimos suerte. Esa noche también pasó cerca el aviso Gurruchaga, que tampoco nos vio, y llegó el amanecer del segundo día. Sabíamos que estábamos lejos, que habíamos derivado mucho. Derivar se llama ir recorriendo mar empujado por el viento. O sea, habíamos derivado muchísimo. Si bien sería un abatimiento, pero bueno, no importa. Técnicamente es un abatimiento, pero no importa. Nos habíamos ido muy lejos. De hecho, estábamos como a 100 kilómetros del lugar de hundimiento. Estábamos muy lejos, rumbo a la Antártida. No veíamos ningún barco en el horizonte, no veíamos nada, y realmente el ánimo estaba muy por el suelo. O sea, estábamos mal porque dijimos, no zafamos, y no sé si otra noche más la podíamos pasar. Realmente no estaba seguro, creo que no, o por lo menos yo no. A las 3 de la tarde, 2 de la tarde, vemos un avión, un Fokker, un F-28, que pasa, pero
pasa como desplazado de nosotros. Y siempre recuerdo que empezamos a gritar al avión, gritarle a un avión. O sea, sí, lo más absurdo que puede haber, pero uno tiene tanto para sacar afuera que le gritábamos al avión. Y pasó. Y dijimos, no nos vio. Pero cuando ya estábamos bajando los brazos, vimos que el avión da la vuelta y pasó bajito sobre nosotros, saludando con las alas y prendiendo y apagando las luces de aterrizaje. Te juro que lo veo como si lo estuviera viendo ahora. 2 horas o 3 horas después, 3 horas después, sí, más o menos, nos recogió el destructor Piedrabuena. Nada. Ver el barco que viene a buscarte es maravilloso. Nos subieron a bordo, nos trataron de maravilla. Recuerdo que me dieron una taza de caldo de pollo. Nunca en mi vida he probado algo más rico que esa taza de caldo de pollo. El sentir cuando va caliente, va bajando y te va calentando es más maravilloso que puede haber. Así que nada, nos recogió el Piedrabuena. La mía fue la última balsa que se levantó, o la última balsa que levantó el Piedrabuena. Y nos dirigimos a Ushuaia. En Ushuaia nos pusieron en un hangar, nos dieron ropa para cambiarnos, porque nosotros teníamos cualquier ropa puesta. O sea, lo que hacían era, le dieron ropa de la gente del Piedrabuena a los que iban recogiendo. La ropa de los que iban recogiendo la ponían a secar y se la daban a los siguientes que venían. Y así se hacía la cadena para tener ropa seca. Esa ropa la dejamos toda en Ushuaia. Y nos dieron un overol verde matelaseado, con unas zapatillas flecha blancas. Y así quedamos vestidos hasta, en mi caso, porque se separó por grupos, si yo no recuerdo mal, fue el día siguiente a la tarde, que en un avión Electra de la Armada nos llevaron para volver a la base Espora, que es el aeropuerto de Bahía Blanca. La base que está al lado es la base Espora, para ir a Espora. El avión hizo un aterrizaje, una escala en Río Grande. Y bajamos en Río Grande porque tenían que cargarle combustible al avión, así que bajamos para estar en el lobby del aeropuerto. Y ahí estaban sentados en los sillones los pilotos de los aviones de los A4, de los Canberra, que estaban ahí, todos estaban al costado. Y los tipos venían y nos abrazaban. Y nos decían, bien, loco, bien, y te abrazaban. Esa camaradería que hay en la guerra es la camaradería que hoy mantenemos con los veteranos. Es camaradería, no importa, vos estás en Fuerza Aérea, yo estoy en la Armada, el otro estaba en el Ejército, no importa, eso es un detalle, pero es camaradería, pasamos por lo mismo, entonces es importante esa camaradería, por eso te decía que es fácil hablar con otro veterano. De ahí fuimos a Espora, en Espora nos recibieron, nos hicieron formar, nos hicieron desfilar adelante del pabellón, y creo que nunca lloré tanto en mi vida como en ese momento. Creo que jamás lloré tanto en mi vida. De ahí nos subieron en un colectivo y nos llevaron al Hospital Naval de Puerto Belgrano. Nos hicieron una revisación muy ligera, muy rápida y nada, a partir de ahí quedamos libres. Yo recuerdo nos dieron, creo que 10 días, nos dieron 10 días libres. Y yo fui a la ciudad a sacar un pasaje de avión para ir a Buenos Aires a ver a mi familia estaba en Buenos Aires en ese momento. Pedí un teléfono para hablar por teléfono con mi familia, en realidad con mis padres, porque en ese momento no tenía teléfono todo el mundo, con mis padres. La operadora, detalle que la operadora me dice, no señor, para hablar con Buenos Aires son, creo que me dijo 4 horas o 6 horas de demora. Entonces le digo, mire señorita, yo vengo de tal cosa, así, 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 necesitaría hablar con mi casa.
Ah, dice, quédese en el teléfono, despreocúpese. Yo le escuchaba cómo se peleaba con las otras operadoras, le pasaba por arriba a todo el mundo y me consiguió la llamada creo que en 10 minutos, 15 minutos. Nunca conocí a esa señora, nunca tuve su nombre, realmente es uno de los agradecimientos que me quedó pendiente y que lo tengo, o sea, lo llevo en el corazón, porque realmente lo que hizo esa mujer es maravilloso. Hablé con mis padres, como mi balsa fue la última, cada vez que se rescataba una balsa, iba a un pizarrón, el listado de sobrevivientes iba a un pizarrón, pero como mi balsa fue la última, yo aparecía desaparecido, o sea, siempre estaba desaparecido, así que cuando llamé, digamos, fue wow. Y nada, fui a Buenos Aires y pude estar con mi familia. Mirá lo que son las cosas. Cuando estaba en el avión de Austral yendo para Buenos Aires, yo tenía una casa en Punta Alta, que está al lado de la base Puerto Belgrano, me cambié, me puse ropa civil, y un amigo me llevó hasta el aeropuerto, subí al avión. Estaba en el avión, hice la mano para acomodarme el pelo, miro y tenía petróleo. No me había bañado, no me di cuenta de bañarme. O sea, era algo que se me pasó totalmente, o sea, como para ponerte más o menos del estado mental que tenía uno en ese momento. O sea, era una realidad mezclado con irrealidad todo en el mismo momento. Así que nada, y esa fue la vuelta a Buenos Aires. Yo era marino mercante. Yo soy, como título original, yo soy maquinista naval. Navegaba en la marina mercante, en aquel momento navegaba en barcos de Elba. Surgió un llamado de la Armada Argentina para maquinistas navales para hacer una especialización en turbinas de gas. Íbamos a hacer, si yo no recuerdo mal, eran 2 años en el ITBA, que es el Tecnológico de Buenos Aires, y 1 año en la General Electric en Estados Unidos, para después volver como especialistas en turbinas de gas. Fue la época en la cual había un cambio en los buques de la Armada y dejaban los buques de la Segunda Guerra Mundial para incorporar los buques nuevos. Y esos buques nuevos venían con turbinas de gas. Bueno, entonces hacía falta formar especialistas. Íbamos a hacer metalurgia, si no recuerdo mal, en el ITBA y después íbamos para Estados Unidos. Ese era el plan. Entonces ingresamos 3, o sea, nos presentamos unos cuantos, un montón, a rendir el concurso. Los 3 mejores promedios fueron los que entraron. Al de mejor promedio le dieron el portaaviones. Al de segundo promedio, que era yo, el crucero Belgrano. Y al de tercer promedio le dieron un destructor. O sea, así fuimos destinados a cada uno. Entonces, bueno, fue una especialización que no se cumplió, así que nada, así fue la historia. ¿Quién soy hoy? Esa es una pregunta complicada. Mirá, por lo menos te puedo decir algunas partes. Yo seguí siendo, después que me fui de la Armada, yo me fui de la Armada en el año 83. Sí, 83. Me fui de la Armada en el año 83. Seguí navegando como marino mercante hasta que en la época del presidente Menem disolvió la marina mercante, así que yo dejé de navegar. Entonces cursé ingeniería. Hoy me recibí como ingeniero en mantenimiento industrial y después hice un posgrado en seguridad de higiene y medio ambiente. Y hoy, fundamentalmente, trabajo en eso, trabajo en seguridad de higiene. O sea, ese fue un poco todo el devenir, cómo se fueron dando las cosas y cómo me fue llevando, el viento me fue llevando para cada lado. Así que, nada, hoy trabajo en eso. Mirá, yo siempre tengo, para Esquel, solamente palabras de agradecimiento. Cuando yo vine a Esquel, cuando vine a vivir a Esquel, vine sin trabajo. A los 15 días estaba trabajando en el viejo frigorífico. Y desde ese momento sigo trabajando en Esquel. A mí Esquel me ha tratado muy bien, la gente de Esquel me ha tratado muy bien. Ahora, el tema de llamarle, entre comillas, reconocimiento, a mí me da vergüenza, o sea, digamos, llamarle, no reconocimiento, sino llamarle conmemoración de una fecha y que casualmente yo estaba vinculado a esa fecha, nada más. La gente de Esquel siempre ha sido muy cálida con los veteranos de guerra. Lo que pasa es que siempre estuve convencido que se vivieron 2 guerras distintas. Del río Colorado para arriba fue una guerra, del río Colorado para abajo fue otra guerra. Se vivieron diferentes. O
O sea, la persona que vivía en la Patagonia sabe lo que son los apagones a la noche para mantener oscuridad, sabe lo que es pensar la amenaza, sabe lo que es vivir el frío, sabe lo que es el clima en determinada época. O sea, digamos que se vivió distinto, hay una relación distinta con la cuestión. Creo que la persona en Buenos Aires lo vivió de una manera diferente. Lo vivió casi como si fuera un mundial, a lo que ves por televisión, a lo que pasa allá lejos. Entonces, excepto que tuviera, por supuesto, alguien vinculado. Si no tenía nadie vinculado, lo veía un poco más con distancia. Pero de nuevo, personalmente, en lo personal, con la gente de Esquel yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento. Eso, sin ninguna duda, y que quede claro. O sea, solamente agradecimiento. Esquel me ha tratado muy bien. En cuanto a la FAS veterano, hay un reconocimiento muy grande desde el punto de vista de la gente hacia la gesta. Entonces, yo siento, o sea, muchas veces nos has visto desfilar con la bandera de veteranos y que la gente aplaude, y yo entiendo que esos aplausos son para la gesta, o sea, son para lo que se hizo en su momento. Algo que no se puede minimizar. Malvinas fue algo enorme. A veces buscamos héroes en las películas que nos muestran héroes de otros lados, y acá hubo muchos héroes. Hubo gente que ha hecho cosas que son increíbles. Tenemos camaradas, Hugo Girardi, un camarada del BIN 5. El BIN 5 combatió en Malvinas, hizo una labor excepcional. Los chicos que fueron con el 8 de infantería o con el 25. O por ejemplo, Julio Capandegui, que fue con el grupo, con el escuadrón Alacrán. O sea, hay gestos heroicos que los cruzamos por la calle, tipos que han sido héroes. No tenemos que ir a buscar héroes afuera, tenemos héroes propios. Y tenemos que entender la magnitud de lo que fue Malvinas. O sea, Malvinas fue, desde el gran punto de vista, una patriada. El saber que éramos el chiquito que iba a pelear con el grande, pero así todo no arruga, va y le pelea de igual a igual. Las probabilidades de ganar eran pocas, sí, sabíamos que eran pocas. Lo sabíamos, pero no íbamos a ir para atrás. O sea, creo que fue una patriada. No se puede caer en el error de vincular a la gente que estaba a cargo del país en ese momento, junta militar y demás, no se lo puede vincular con el tema Malvinas. La gesta de Malvinas, lo que hizo la gente de Malvinas, fue excepcional. No gracias a ellos, no, pero fue excepcional. Lo que hizo, lo que aportó, el ponerle el pecho a la situación y decir, vamos para adelante, eso es lo que hay que reconocer que es muy importante. No lo espero, estoy seguro. O sea, creo que debe ser así, por un montón de razones que hemos hablado, creo que debe ser así, creo que indefectiblemente tiene que ser así. También creo que hoy hay una posibilidad histórica muy importante por el cambio del mundo. Nosotros partimos de un mundo bipolar en la época de la guerra, donde estaba por un lado la Unión Soviética y por otro lado estaba la derecha de Reagan o de Thatcher. Eran los dos polos del mundo. Después de la caída de la Unión Soviética se transformó en un mundo hegemónico, que fue lo que tuvimos hasta ahora, que era solamente un patrón de estancia y no había nadie más. Hoy ese mundo ha cambiado. Hoy tenemos una potencia como es China, una potencia como es Rusia y una potencia declinante como es Estados Unidos. Se dan las condiciones, creo, de necesidad en el mundo, guerra en Ucrania, falta de alimentos, falta de combustibles, o sea, se da una situación en el mundo en la cual las condiciones en las cuales negociamos son diferentes. Hoy tenemos recursos, ejemplo el litio, ejemplo aún lo que decía la general Richardson, el agua dulce, aún el agua dulce, tenemos recursos que son propios, son nuestros. ¿Tenemos que cuidarlos? Sí, sin ninguna duda. Ante todo tenemos que cuidarlos, pero son nuestros. Entonces creo que hoy, en este mundo cambiante, en este mundo multipolar que se da hoy, creo que las condiciones de recuperación de Malvinas nunca han estado más cerca. Si el gobierno que tenemos tiene la habilidad y el coraje, porque esto no es solamente un problema de idea, es un problema de coraje, poner lo que hay que poner, de ir adelante, creo que es un momento en el cual la recuperación de Malvinas está muy cerca. Gracias a vos y gracias por la oportunidad de poder hablar de todo esto. Para nosotros
Para los veteranos en general, siempre es un placer el poder difundir un poco la causa Malvinas, y más en este caso donde nace esta oportunidad. Te agradezco mucho.